Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Quieres saber cómo hacer una entrevista psicológica clínica? Bien, en el video te explico eso y más. Vamos con el video, psicocientíficos. Probablemente en muchas ocasiones te hayas hecho esta pregunta de manera muy constante y pienses que hacer una entrevista en psicología es muy difícil, pero créeme que con la información que te daré te resultará muy sencillo realizarla. El concepto de entrevista hace referencia al procedimiento de obtención de información a través de una conversación. El concepto de entrevista clínica en psicología alude a la evaluación que se realiza de cada caso con el objetivo de explorar la problemática por la que la persona acude al servicio de psicología. Muy bien, el cómo realizarla te lo explicaré fácil y rápido en 6 pasos que son muy sencillos. Número 1. Informar al paciente sobre el motivo de entrevista clínica y sobre la necesidad de colaboración. Es importante que la persona comprenda que, para poder entender su problema desde diferentes perspectivas, es importante explorar determinados aspectos a través de preguntas exploratorias. Se le comentará que la entrevista constará de preguntas generales y específicas sobre aspectos muy diversos del problema, de su vida y de su entorno, y se hará hincapié en la colaboración imprescindible para comprender el problema. Para ello, se pedirá que la información mencionada sea la más exacta posible y que lo exprese con veracidad. Asimismo, se le comentará que si hay un tema específico que no quisiera hablar en ese momento, será importante que lo manifieste. En este punto, también será imprescindible aludir al tema de confidencialidad y resguardo de la intimidad de toda la información que nos expresa, pues será custodiada, no divulgada y utilizada únicamente para fines de evaluación psicológica. Número 2. Delimitar la conducta problema. Sería importante conocer el tipo de problema general que presenta el paciente. Pueden ser problemas con sus relaciones, problemas de sueño, problemas sexuales, fobias, dependencias, entre otros. Tras esto, será imprescindible especificar las conductas problemáticas concretas y conocer los funcionamientos específicos que suponen un problema para la persona. Es decir, en vez de centrarnos únicamente en el problema global actual, por ejemplo, el sufrimiento, sería importante delimitar en qué aspectos de su vida este sufrimiento está presente. Por ejemplo, no se encuentra bien porque presenta problemas en el trabajo, más concretamente porque tiene problemas de comunicación con su jefe, o problemas familiares, pues las discusiones en casa con sus hijos o esposos son frecuentes, entre otras. Algunas preguntas que podemos realizar en este paso son: descríbeme el problema por el cual has venido. Explícame con exactitud qué es lo que te pasa o sientes. Cuéntame qué ocurre en tu vida para que afirmes que te sientes de esa manera. Descríbeme con detalle la última vez que te ocurrió esto y cuéntamelo si quieres como si fuera una escena de una película. Número 3. Explorar la relevancia del problema. Resulta clave indagar de qué manera le está afectando el problema al paciente, a su entorno y la importancia que considera que tiene el problema en la actualidad. Para examinar cómo afecta el problema se pueden explorar las 3 esferas: ámbito familiar, laboral y relaciones sociales. En este paso, las preguntas que podemos realizar son: ¿cómo te afecta este problema en la vida? Personalmente, vida familiar, en casa, en amigos o en el trabajo. ¿Cómo afecta este problema a las personas que se relacionan contigo? Igual enfocándonos en su familia, compañeros de la escuela, trabajo, amistades o pareja, etc. Ey, ¿recuerdas suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos un super like y también un comentario sobre qué te parece el video? Recuerda que de esta manera nos apoyas muchísimo a seguir creando contenido como este. Suscríbete, es totalmente gratis. Número 4. Indagar sobre parámetros y determinantes de la conducta problema. Tras ello, será importante concretar y definir la conducta en términos de parámetros, como lo son frecuencia, duración, intensidad y también los determinantes, algunos aspectos que puedan determinar la conducta problema. Las preguntas que se pueden utilizar en este paso son: ¿cuántas veces te ocurre? Diariamente, por semana, entre otros. En el caso de que la persona responda siempre, es importante concretar. En el momento en el que te despiertas ya te ocurre esto que comentas. ¿Hay algún momento del día en el que no esté presente el problema? En la última ocasión, ¿cuánto duró el episodio? Otra podría ser: ¿cuánto tiempo dura esto que te ocurre cada vez que aparece? ¿Suelen ser iguales al último episodio o varían también a las otras ocasiones? Número 5. Explorar el origen y la evolución del problema.
Posteriormente se le preguntará por el origen y evolución del problema. Para este punto será imprescindible conocer en profundidad los parámetros y determinantes de la conducta. De esta manera podremos realizar un contraste entre ambos datos relevantes. Es importante que, en todos los casos, se operativice en comportamientos concretos, pues la información general no nos servirá ni para comprender el proceso por el que podría aparecer el problema, ni para realizar este tipo de contrastes entre situaciones. Además, es importante darse cuenta de que la aparición de una conducta por primera vez no significa que se considere problemática en sí misma desde aquel momento. Algunas preguntas para este paso pueden ser: ¿cuándo empezó a ser un problema todo esto que me comentas? ¿Podrías recordar aproximadamente desde cuándo te empezó a ocurrir? Fecha de referencia aproximada. ¿Cuánto te diste cuenta por primera vez de que esto suponía un problema para ti o para los otros? ¿Qué cosas ocurrieron entonces? Descríbeme la situación de forma detallada. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué experiencia viviste en ese momento? ¿Qué cosas ocurrieron entonces? Número 6. Averiguar los intentos de solución, las expectativas y objetivos con el proceso psicológico. Sería importante para que la persona conozca cuál es el punto de partida, dónde se encuentra en este momento, qué es lo que ha sucedido hasta la fecha y de qué manera se puede cambiar y actuar de otra manera, con la ayuda del psicólogo o psicóloga para encontrarse mejor. Algunas preguntas que se pueden realizar en este paso son: ¿qué ha ocurrido hasta ahora como intento por solucionar este problema? ¿Qué resultados se ha obtenido en estos intentos? Me gustaría que los describieras detalladamente cómo te gustaría comportarte en estas situaciones que ahora consideras problemáticas. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir el video. Nos vemos muy pronto, psicocientíficos.